Ahí estamos. Un saludo cordial para todas las naciones en el nombre de Jesucristo. Hoy les presentamos un tema bastante controversial, desenmascarando las falsas doctrinas de todas las religiones que están en el mundo, en el nombre de Jesucristo. Tenemos a nuestro hermano que le vamos a hacer una pregunta. ¿Por qué usted no fuera adventista, hermano? Porque el pueblo de Dios no tiene nombres puestos por hombres. Y el nombre de la religión adventista es falsa. Porque ellos dicen que es la iglesia verdadera. Y la palabra de Dios no dice que es la iglesia verdadera. La palabra de Dios dice que el cuerpo de Jesucristo es verdadera. Esa es la iglesia. ¿Me confirma usted con la Sagrada Escritura para que no digan que estamos haciéndonos una doctrina? Claro que sí. En Efesios 1, 22 y 23 dice así la palabra de Dios. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. También hay otra más clara que dice aquí en Colosenses 1:18. Dice, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es del principio, el primogénito. Ahora, si Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, ¿cómo se llama esa cabeza con ese cuerpo? Jesucristo. Gracias. ¿Cómo se llama el remanente verdadero? ¿Cuál es su nombre? Creo, hermano, que la palabra es nuestra guía, como dijo el profeta, lámpara es a mis pies tu palabra, sin doctrinas de hombre, conforme a lo escrito por el dedo de Dios. Ellos son falsos que se ponen ellos que es el remanente y es falso. ¿Cómo se llama el remanente según? La palabra de Dios dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. ¿Cuál es el nombre de la simiente verdadera? Es Cristo. Entonces tenemos que tener cuidado con aquellos que venían diciendo, yo soy el Cristo, y engañarían a muchos, ¿no? Son mentirosos, porque ellos dicen que la iglesia verdadera de ellos es la que salva a la iglesia yendo el sábado, y no es del sábado de 24 horas, eso fue en el tiempo antiguo que representaba a Cristo, pero ahora es el sábado. No es del sábado, el reposo espiritual es Cristo Jesús para siempre. El reposo de 24 horas era el sábado en el Antiguo Testamento, sí. Pero Jesús dijo una frase, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. ¿A cuál descanso se acogería usted? ¿Al de 24 horas o al eterno? Al descanso eterno espiritual, porque no está hablando del de 24 horas que trabajan los 6 días y el día 8 van al reposo, sino Jesús es el reposo espiritual, el reposo espiritual. ¿De qué reposa usted? De los pecados, de la maldad, de todas las cosas que está acoquinada la persona. Ya. Listo, hermano, entonces vemos por la Sagrada Escritura que hay un descanso que es eterno, que no es de 24 horas. Entonces, hermano, muchas gracias. Gracias, señor. Tenemos otra pregunta. Mi otra hermana, le hago una pregunta. ¿Por qué razón no sería usted testigo de Jehová? Porque los testigos de Jehová dicen que Jehová es el Padre de Jesucristo. Y según las Santas Escrituras no es así. En Mateo 1:18 dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntase, se halló que había concebido del Espíritu Santo. No dice de Jehová. Ya. Claramente dice la palabra. Y Jehová es un nombre adulterado. En el glosario mismo de la palabra de Dios está que Jehová es un nombre adulterado, nombre
personal de Dios en el Antiguo Testamento, en el hebreo primitivo, que carecía de vocales escritas. Las consonantes son YH, BH. Por respeto dejó de pronunciarse y en lugar se leía Adonai, el Señor, para recordar al lector. Los rabinos le pusieron las vocales. La E, la O y la A, solo como contraseña. Ahí vemos la adulteración y la que todo el mundo anda, que Jehová es el Padre de Jesús, que Jehová es... No, Jesucristo es el mismo, dice en Hebreo 13:8, dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre, y por los siglos de los siglos. Ahora, hermana, le hago una pregunta. En Juan capítulo 1, verso 1 al 3, ¿quién es el creador? ¿Jehová o el verbo divino que es Jesús? El verbo dice su palabra. Dice en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ahí está hablando, esto era el principio con Dios. Entonces vemos que el verbo mismo era Dios. Pero ¿es el creador o no? Léale hasta el 3, hermano. Claro, él mismo es el creador. Dice en el principio es el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas. ¿Por cuál él? Por el verbo. ¿El verbo quién es? Es Jesucristo. Ya, entonces Jesucristo es el creador. Y no me digan que Jehová es el creador. Esa es una falsa enseñanza de esta religión. Ahora, el nombre de ellos es Testigos de Jehová. ¿Concuerda con el nombre del remanente? No. No concuerda, porque en Gálatas 3:16 está el nombre del remanente. Léalo, por favor. Además, Gálatas 3:16. Ese es el nombre del remanente. Nombre, ¿para qué se usan los nombres? Para identificación. La palabra de Dios dice así. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, no dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Además ellos dicen que son testigos de Jehová, y en Romanos 8:16 dice que somos hijos de Dios, no dice que somos testigos, porque los testigos son unas personas que presencian algo, pero los hijos son ya los herederos de la promesa de Dios. Además ellos no presenciaron nada, y además Jehová no es Dios conforme al original, solo era YHWH. Cuando se inventaron un sistema de vocales escritas para el hebreo, le introdujeron la E, la O y la A. Por lo tanto, es un Dios inventado por los transcriptores, Los masoretas judíos. Dice en Hebreos 8:16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, que somos hijos de Dios, dice. Claro, No dice ni evangélico, ni cristiano, ni testigo de Jehová, ni adventista. ¿Cómo dice? Hijos de Dios. Hijos. Amén. Gracias, hermana. Hermano, ¿por qué usted no fuera evangélico o cristiano? Evangélico no, porque, cristianos y evangélicos dicen ser de Dios, pero eso no es de Dios. Conforme a la Sagrada Palabra, esos son religiones ecuménicas. En la Sagrada Palabra no se revela que el pueblo de Dios sea cristiano o evangélico. El cuerpo del Señor Jesucristo es la iglesia, y este pueblo no está sujeto a ninguna ley o reglamento de un gobierno. Por lo tanto, el pueblo de Dios es pueblo apartado de toda nación, conforme a la Sagrada Palabra. Y otro asunto, en la Sagrada Palabra dice que, estas religiones, se aliarán, se harán acuerdos humanos. Eso es ecumenismo, como vuelvo a repetir. Otro asunto, que los pastores también tienen títulos. Conforme a la Sagrada Palabra, los ministros de Dios no son con títulos, sino son con los dones. Dios le da dones a un ministro de Dios. ¿Y qué pasa? ¿Por qué razón han eliminado ellos los dones del Espíritu Santo? Ellos han eliminado los dones, ¿por qué? Porque no les resulta negocio la verdadera fe de Jesús, el Evangelio de Jesús no les resulta negocio, se les acaba el negocio al momento que la gente llegue a conocer la verdad de quién es Jesucristo. Y cuando ellos todos participen con los dones, ya no habrá un solo predicador, claro, un asalariado. Porque Jesús dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar, y tomad del agua de la vida gratuitamente. No dice que hay que pagar nada. Claro. En 1 Corintios
desde el verso 4, 5 y 6 dice que hay dones. Hay diversidad de operaciones, pero lo hace el mismo Espíritu Santo en su pueblo, en su cuerpo que es la iglesia. Aparte del cuerpo de Cristo no hay dones. El resto son religiones fabricadas por hombre para negocio, para lucro personal. Ahí vemos el ejemplo, la Iglesia Católica, un sistema religioso de negocio y de corrupción a nivel mundial. ¿Y los evangélicos? Juntamente con los evangélicos. ¿Ya? Entonces no los podemos dejar aparte de los evangélicos, son parte del sistema ecuménico. Eso no es de Dios conforme a la Sagrada Palabra. El cuerpo de Cristo son todas las personas que guardan su palabra y viven conforme a su espíritu, conforme a su palabra. No haciendo negocio, ¿no? No haciendo negocio. En la Sagrada Palabra, todos los ministerios que Dios establecía por su espíritu eran puestos en el cuerpo de Jesucristo, que es la iglesia verdadera, conforme a la Sagrada Palabra. No eran titulados, vuelvo y repito, no eran titulados, eran por el don, eran llamados por Dios, como lo fue Pablo, como lo fue Moisés, como lo fue Samuel. Eso es, hermano. Además dijo el apóstol Pablo, el evangelio que yo predico, yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Por revelación. Ahora, Dios es por revelación. Tenemos un montón de doctrinas. Por ejemplo, la del rapto. La Escritura no dice rapto, dice arrebatamiento. Dice la palabra. Hay otras doctrinas, como que Jehová es Dios. Hay este montón de iglesias levantadas por hombres, son las iglesias donde los demonios predican. No son hijos de Dios los que predican, ni ministerios de Dios. Esta gente ha usurpado los dones del Espíritu Santo y ellos se los han tomado para negocio, y ahora ya tenemos una élite mundial de religiosos que todos se la saben y que se la saben todo. En realidad no se la saben nada, sino es que ellos han inventado iglesias y doctrinas de hombres, como dice la palabra, doctrinas de demonios. Ahora, toda iglesia, entre comillas, porque eso no es la iglesia verdadera, o sea, están ligadas al mundo. El rato que el mundo les dice casen unos maricas o permitan que la droga se venda, ellos tienen que obedecer a lo que los gobiernos dicen. Entonces, ¿qué pasa? Que son parte del sistema corrupto, sean evangélicos o sean católicos. Eso no es el cuerpo de Jesucristo. Testigo de Jehová. En las religiones están metidos, sí, personas que realmente buscan al Señor Jesucristo, pero ellos tienen que salir de las religiones, de esas religiones anticristo, y ser parte de Jesucristo, la iglesia verdadera. Ahora perdón, hermano, ahora estas son unas verdaderas mafias, ¿no? Que tienen hasta servicios de inteligencia, sí, en sus iglesias. Amén. Hay algunas iglesias donde expulsan a las personas y los tienen controlados desde lejos, porque son doctrinas de hombres. Amén. Sí, ¿ya? Señor. Gracias, hermano. De los pequeñitos. Le hago a usted una pregunta, hermana. ¿Por qué usted no perteneciera a la religión llamada cristiana, evangélica, testigos de Jehová, adventistas, mormones? ¿Por qué no perteneciera a estos grupos usted? Buenos días, hermanos. Primeramente no pertenecería a eso porque son religiones falsas. Todas esas religiones están unidas al mundo, están ligadas a las leyes del mundo, obedecen al mundo y hacen todo lo que el mundo ofrece. Pero no son el cuerpo de Cristo, no están en el cuerpo de Cristo, están en otro cuerpo. ¿Qué diferencia tiene el cuerpo de Cristo con las religiones levantadas por hombres? Que la iglesia somos en común, todos los hermanos, todos estamos unánimes en la verdad que es Cristo. ¿Como Hechos 4:32? ¿Sí? Sí. Allí está la iglesia verdadera, el cuerpo del Cristo resucitado, donde se practica una vida en común. Así es. ¿Y por qué razón Dios nos preserva? Miren nomás ustedes, cómo la agricultura en las naciones manipulada con semillas transgénicas que hacen daño a los humanos. Pero la iglesia de Dios también tiene sus áreas de cultivo donde producen sus alimentos naturales. ¿Cómo nos hacen consumir Coca-Cola? ¿Cómo nos hacen consumir pollos transgénicos? ¿Cómo nos hacen consumir carne de res con hormonas? Y un montón de alimentos como yogur, todos trabajados
transgénicamente, o sea, productos que hacen mucho daño a la salud. Además hay vacunas también que esterilizan a las personas, que a veces se las ponen como pretexto de que es para combatir una enfermedad, pero llevan doble función. Entonces el pueblo de Dios tiene que estar alerta a todo lo que está pasando, a la ciencia y tecnología, que eso es un dominio para las naciones. Lo mismo es la agricultura mercantil, lo mismo es el asunto de que ellos quieren preservar las áreas ecológicas, y a pretexto de eso le van quitando los campos a los campesinos que han permanecido por siempre, como nuestros indígenas, que tienen su gloria de haber permanecido por miles de años en sus áreas de cultivo. Ya se las quitan con el pretexto de que vamos a hacer obras ecológicas. Pero aquí está el pueblo de Cristo, que denunciará todo lo que pase. Están destruyendo nuestras familias, están metiéndonos ideas que jamás habíamos escuchado: casamiento de hombres con hombres, mujeres con mujeres, que puedes consumirte 10 gramos de droga, leyes que son contra la especie humana. Y todos los que no conocen estas verdades están aceptando las cosas que están haciendo los gobiernos con la venia de las religiones de los hombres. Ahora le preguntamos a nuestras niñas de la congregación: niñas, ¿ustedes son cristianas o evangélicas? ¡Somos hijas de Cristo! Amén, amén, amén. Gracias, hermano. Aquí presente el cuerpo de Cristo en las naciones para combatir todo lo que está haciendo la falsa religión, el negocio de la falsa religión. Aquí estamos presentes en el nombre de Jesús para tumbar toda potestad del anticristo, de los demonios, en el nombre todopoderoso de Jesucristo. Amén. Amén. Amén.